Buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan hoy. Mi nombre es Carolina Testa y soy una de las cofundadoras de Canadá Habla Español. Hoy es un día muy esperado por todos nosotros porque este encuentro que se llama Creciendo en dos idiomas eh, ha sido parte de nuestro objetivo y de nuestra misión desde el día uno, que es preservar el idioma español en nuestras familias. Para nosotros es muy importante que nuestros hijos, que las futuras generaciones, las segundas y terceras generaciones, mantengan el idioma y con ello todo lo que significa el idioma español, todo lo que significa en términos de cultura, de raíces, de entorno familiar, de vínculos. Y estamos muy emocionados de presentar hoy esta charla. Para ello le vamos a dar la palabra a Daniela Romero, que es la coordinadora de este encuentro tan esperado por nosotros. Muchas gracias, Dani, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Gracias, Caro. Y no darles la bienvenida. Yo soy Dani Romero, parte del equipo de Canadá Habla Español. Soy maestra de quinto de primaria aquí en Canadá, en Ontario, y tengo un club de español. Y soy una parte de una familia bilingüe. Quería empezar, primero que todo, agradecerles por el tiempo a las personas que están en vivo y las personas que van a ver esta grabación en un futuro. Y nada, comencemos. Quería contarles una historia de esta niña. Tiene permiso de su mamá de mostrar su imagen. Y algo que esta niña ha compartido con su familia es que ella canta en inglés y cuenta números en español. Ella creció en dos idiomas. Siempre tuvo el sentimiento que no manipulaba o no era el 100% en inglés ni el 100% en español. Se preocupaba por su acento y muchas veces no hablaba por esa preocupación. Y un día agradeció ese superpoder de ser bilingüe. Y yo les cuento esa historia con mucha emoción porque esa niña soy yo. En primero de primaria, creciendo en una escuela en Honduras, y mi vida me llevó a vivir en muchos países donde no se hablaba español. Sin embargo, en mi pequeño mundo, que era mi casa, tuve esa fortuna que lo que siempre se escuchó era español. Y por eso quería contarles esa historia, porque por eso este webinar significa tanto para mí, porque en realidad yo crecí en dos idiomas. Y quería compartirles este poema de una autora cubana. Y este poema tocó mucho porque creo que mi corazón de verdad refleja lo que Canadá Habla Español está queriendo lograr con este tipo de webinars, y se los quiero leer. Y se llama Bilingüe. Porque hablo español, puedo oír los cuentos de mi abuelita y decir familia, madre, amor. Porque hablo inglés, puedo aprender de mi maestra y decir I love school. Porque soy bilingüe, puedo leer libros y books, tengo amigos y friends, disfruto canciones y songs, juegos y games, y me divierto el doble. Y algún día, porque sé hablar dos idiomas, podré hacer el doble de cosas, ayudar al doble de personas y hacer lo que haga el doble de bien. Y me pareció un poema tan lindo porque creo que de verdad refleja lo lindo de ser bilingüe. Quería también compartirles un artículo que leí por las Naciones Unidas que habla sobre cuántos idiomas hablados hay en el mundo, que son 7,000, y que por lo menos casi la mitad del mundo es bilingüe. El lenguaje, dice el artículo, es más que una herramienta de comunicación.
Es una facultad cognitiva humana muy específica y la base de nuestra humanidad compartida que permite la transmisión de experiencias, de tradiciones, de conocimientos e identidades entre generaciones, que era lo que Caro decía, que muchas de nuestras familias que estamos aquí en Canadá, en Estados Unidos, en países donde se hablan 2 idiomas o más, queremos que nuestras siguientes generaciones mantengan esas tradiciones, esos conocimientos por medio de nuestro idioma. Y en cuanto a Canadá, quería compartirles lo que ha descubierto Statistics Canada, que en Montreal, por ejemplo, donde se habla no solo Ahí está un evento y conocí a una mujer de Colombia. no solo se habla inglés, pero también se habla. Dani, estás muteada. Ok, ahora sí. Que quería compartirles porque en un live que hicimos en honor a este webinar con Andy, que es una mamá colombiana que vive ahora, estaba viviendo en Ontario, ahora vive en Quebec y ha tenido una transición muy interesante porque se llevó a su hija y en familia han vivido esa transición no solo en inglés, pero ahora también en francés. Y es curioso porque en Montreal el 15% habla español, que para mí es una gran cantidad de personas, y que among Canadas, o sea, entre los CMAs, que son las poblaciones más densas, eso es lo que significa CMA, Montreal tenía la población más grande de personas que hablaban 2 idiomas. Y entre esas migrantes, que el 15% habla español, eso solo es en Montreal, son muchos. O sea, la comunidad aquí en Canadá, la verdad que ha crecido muchísimo en cuanto a nuestro idioma de español. Ay, tengo que regresar. También les quería compartir que en Ontario en específico, Spanish, o sea, español y mandarín, eran los idiomas que más se hablaban en casa. Y dice, were the leading immigrant home languages. Algo que creo que de verdad me sorprendió porque con los que vimos aquí en Ontario específicamente, hay personas de todas partes del mundo y si bien hemos visto que nuestra comunidad ha crecido mucho, también vemos que hay crecimientos de otras comunidades también. Y teniendo todo eso en mente, quería compartirles que hoy quería contarles un poco sobre lo que es Canadá al español y luego tendremos unas presentaciones de expertos. Tenemos el honor que esté aquí Kevin Andia, ellos les voy a contar un poquito de ellos, Sofía López Nakashima y Alicia Sevillano Barja. Luego tenemos un espacio para preguntas y unos agradecimientos a organizaciones y personas que nos han apoyado en compartir y difundir este webinar. Y tres aspectos de los que vamos a tocar, los ángulos que van a tocar Alicia y Sophie y Kevin, es no solo la adquisición de un idioma y lo que conlleva eso, sino que también esa transición al bilingüismo de familias que hablan en casa en español y que se vienen a vivir aquí a Canadá, donde en la escuela, en algunas zonas, no hay escuelas que sean bilingües en cuanto a español e inglés. Conozco que en Alberta y en Manitoba hay algunas escuelas públicas que sí tienen esa dualidad de idiomas, pero en la mayoría de las escuelas en Canadá es inglés y francés. Y por último, vamos a tener algunas tips de cómo utilizar nuestros libros en la crianza bilingüe. Entonces, ¿qué es Canadá habla español? Canadá habla español es una organización sin fines de lucro dedicada a promover y a preservar el idioma español en Canadá. Tenemos, a través de la responsabilidad social, desarrollamos programas y eventos que estén enfocados en el desarrollo educativo, sociocultural
y empresarial en nuestra comunidad de habla hispana. Además, el objetivo es de enriquecer el panorama cultural canadiense promoviendo la cultura hispana. Y por último, también tenemos un programa de becas para que estudiantes hispanohablantes aquí en Canadá tengan la oportunidad de aplicar a la educación postsecundaria a cualquiera que sea su destino. Y aquí están nuestros expertos. Kevin Andia, profesor de idiomas y, y lingüista, es chileno. A Kevin lo conocí por medio de las redes sociales y hemos trabajado en algunos eventos sobre, él vive en Estados Unidos y Kevin nos va a contar un poco ya en su presentación sobre todo lo que él está haciendo en Estados Unidos. Luego tenemos a Sofía López Nakashima, especialista en neuropsicología, educación y psicopedagogía. Ella se encuentra en Vancouver. También nos conocimos por las redes y pueden encontrar también en su cuenta mucha información sobre lo que es vivir bilingüismo aquí en Canadá y ese lado de el trabajo que se hace en las escuelas con apoyo de algunas organizaciones con la que trabaja Sofía. Y por último, Alicia Sevillano Barja, profesora de ELE para niños, maestra de infantil y especialista en educación emocional, arte, Luz Parts, Reggio Emilia, y también tiene Maleta Books y a un kinder también de Learning Spanish aquí en Ontario. Así que ella va a ser la que nos va a hablar sobre la crianza bilingüe. Eri. Hola Dani, gracias y buenas tardes a todos. Nada más un par de cosillas por ahí que me gustaría aclarar. El programa de becas es para estudiantes de bajos recursos que no tienen el capital para poder registrarse para aplicar a la educación postsecundaria. O sea, tristemente nos hemos dado cuenta que hay alumnos que para poder accesar una beca que otorga una universidad o un colegio, tienen que aplicar para poder ser candidatos. Entonces, nuestra rama de justicia social y nuestros programas van enfocados a poder proporcionar a estos estudiantes esa oportunidad para poder perseguir ese sueño de educación postsecundaria. Y también otra cosa que se estaba mencionando, estamos hablando de bilingüismo en general, no solamente del bilingüismo en el sentido español-inglés, porque obviamente esto aplica para muchos idiomas. Entonces, nada más se los dejo ahí como una nota aclaratoria y muchísimas gracias a todos a los panelistas y especialistas que están hoy con nosotros y a ustedes por unirse a esta charla. Gracias a Dani y a Caro por ponerla para ustedes. Y creo que ese punto, Eri, gracias Eri es una de las fundadoras de Canadá en Español, que me hacen muchas veces cuando hay, por ejemplo, una familia que habla solo español y quizá no hable inglés, o que hable solo árabe y no hable inglés. Y es, ¿cómo puedo yo ayudar a mi hijo o hija en la lectura si yo no hablo inglés y es lo que ven en la escuela? Y la respuesta es que muchas veces esas estrategias y esos ejercicios que se trabajan en un idioma funcionan en el otro idioma también. Entonces, la lectura en español en casa también te va a ayudar en la lectura en inglés en la escuela. Y esa universalidad de los idiomas es lo lindo y porque el punto de Eri es importante de que toda esta información es válida para cualquier bilingüismo, ¿no? Y decirles que Alicia va a estar regalando a una persona, por aquí vamos a tener un sorteo después, de un libro. Alicia, ¿no quieres contar sobre el libro? Estás en mute. Ahora, ya. Hola a todos, todas. Seguro que hay más todas que todos, pero bueno. Es un libro bilingüe de canciones, rimas, canciones, cuentos y juegos. Entonces aquí tienes un poco
pues eso, lo que hemos dicho, la tradición oral, más que nada. Y esto solo se puede lograr con alguien que viva en Canadá. Solo quería aclarar eso, por si hay alguien que se encuentre en otro país y que tenga las ganas Ok, entonces ahora empezamos con Kevin. Sí, Para hola, que a ver hola si a puedes todos. Voy compartir. a compartir pantalla. Muy bien. Perfecto, Kevin, te vemos bien. Bien, bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Mi nombre es Kevin Andía, yo soy un profesor de inglés chileno. Yo comencé a aprender inglés a los 18 años, cosa que parecía imposible de lograr, pero lo logré. Después de eso trabajé en el sistema público en Chile. Me vine a Estados Unidos a trabajar también al sistema público Chile, o sea, de Estados Unidos. Y acá me he podido seguir especializando con mi estudio. Estudié un magíster en lingüística aplicada y ahora soy estudiante de doctorado. Creo que es necesario explicar esto porque lo que voy a decir está basado de un punto de vista más científico, y es lo que lo que he estado aprendiendo durante este tiempo acá como estudiante de un programa doctoral. Quiero agradecer también a mis profesores y a quienes me han formado profesionalmente, a la profesora Tania Tagle de la Universidad de Temuco, a la doctora Greta Gorsuch, doctor James Lee, doctora Kristen Michelson, em, donde me formé como lingüista aplicado y ahora como psicolingüista a la doctora Yuli Ducias y al doctor Manuel Pulido, que han sido una gran inspiración y me han ayudado un montón en poder construir conocimiento en función al bilingüismo. Bueno, quiero comenzar diciendo que el 2005 fue muy importante para el bilingüismo, porque esta revista que se llama Science celebró su aniversario 125 y en esta publicó que identificar las bases biológicas del bilingüismo iba a ser de suma importancia para los próximos 25 años. Y si nosotros miramos un poquito atrás a la historia, nos vamos a dar cuenta que los números de publicaciones que habían hasta ese entonces eran súper bajos. A la ciencia en general no le llamaba la atención tanto investigar sobre la adquisición de un segundo idioma o sobre el bilingüismo como propiamente tal. Y después de esto hubo un aumento exponencial en descubrir eh, qué pasaba en nuestro cerebro cuando estábamos aprendiendo un segundo idioma. Y hemos aprendido muchas cosas desde entonces, han pasado ya casi 20 años y una de estas cosas que hemos aprendido, bueno, quiero hacer énfasis en tres. Y la primera es que descubrimos que los idiomas siempre están activos y son partes de un mismo sistema. Antes se pensaba que estos idiomas estaban separados. em, y hoy por hoy podemos comprender de que no. Cuando aprendemos una lengua, todo se eh, internaliza de la misma forma y esto están siempre activo y muchas personas dicen compitiendo por tratar de salir o por tratar de comprender el mundo en el que nos rodeamos. Pero más que compitiendo, a mí me gusta la palabra apoyándose. Se están apoyando para poder interpretar de mejor manera el mundo en el que vivimos y interpretar el lenguaje, ¿no? Lo segundo que hemos descubierto es que el idioma nativo, ¿cierto? Nuestra primera lengua, cambia en respuesta al aprendizaje y el uso de la segunda lengua. Y esto fue sumamente importante porque lo que se sabía hasta ese entonces era que la primera lengua influenciaba a la segunda. Pero nunca se había comprobado de que también a medida de que vamos aprendiendo un segundo idioma, nuestro primer idioma también va cambiando. Entonces, en nuestra cabecita, una vez que somos bilingües, nuestro cerebro nunca vuelve a ser como si fuéramos una persona que habla un solo idioma. Y yo sé que aquí estoy como vomitando mucha información que a lo mejor después en las preguntas podemos ir desglosando, pero estos son tres hallazgo importante que hemos descubierto. Y el último es que las consecuencias del bilingüismo o el saber más de una lengua tiene
consecuencias positivas para el cerebro más allá de lo lingüístico. Podemos ver que las personas bilingües han demostrado que tienen mayor habilidad ejecutiva, eh, que para tomar decisiones lo pueden hacer de mejor manera, que se puede atrasar o que se podría atrasar eh, el, el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas y por consecuencia el bilingüismo mejoraría la calidad de vida de las personas. Entonces estos son tres descubrimientos que han sido de suma relevancia durante estos últimos eh, 20 años. Ay, ¿por qué llegué al final? No sé qué pasó. Eh, un segundo. Es por hablar en dos idiomas. Pero bueno, con esta introducción, ¿no? De lo lindo y de los descubrimientos del bilingüismo, nos hacemos la pregunta de quién es una persona bilingüe. Y esto está como en el vocabulario de todas las personas que vivimos en contextos bilingües, ¿no? Y todos hemos escuchado una historia muy tradicional, que se la vengo a contar una vez más, pero no con el propósito de reforzarla, sino que tratar de convencerlos de que hemos escuchado una historia incorrecta por mucho tiempo. Entonces, este autor que tenemos acá nos menciona de que los niños están dotados, ¿cierto?, un mecanismo innato para poder aprender un lenguaje y que a medida de que van creciendo, nuestro cerebro se va especializando y que por consecuencia, si empezamos a aprender un segundo idioma, más adelante, tendríamos dificultades para hacerlo o que tendríamos un acento más fuerte, que no podríamos ocupar el lenguaje como está aceptado, ¿cierto?, a través de los diccionarios de la gramática. Y bueno, no sé si les sonará familiar la existencia del periodo crítico, el famoso periodo crítico. Y la verdad es que sí, no existe duda de que existe un periodo crítico para aprender un primer idioma. Pero por mucho tiempo también se pensó, y bueno, todavía no lo confirmamos, de que si existe realmente un periodo crítico para aprender el segundo idioma, porque vemos que los pequeños aprenden un idioma mucho más rápido que los adultos, y es verdad que a niveles de percepción y de producción del lenguaje, este proceso se ve facilitado para los más pequeños. Pero aquí entra la pregunta de que, ¿qué tan importante es el acento, ¿cierto? De que a mí me reconozcan como una persona que habla este idioma de forma nativa. Porque, por cierto, ¿qué es ser hoy y esos globos? Por cierto, ¿qué es ser un hablante nativo, cierto? Entonces, esa es la primera pregunta que quiero plantear. Y la segunda es que si realmente existe un periodo crítico para aprender un segundo idioma. Y bueno, esa es el área en la que yo me estoy enfocando en estos momentos. Le quería mostrar un estudio que es un poquito antiguo, ¿no? Del 95, en el que se evaluó el acento en el que personas de Italia llegaban a Canadá. Y como pueden observar acá en este gráfico, podemos ver que entre más pequeños, ¿cierto? Pareciera ser que su acento es menos detectable o que sonarían como las personas que solamente han hablado inglés en Canadá durante toda su vida. Y claro, entre más jóvenes o entre más viejitos, ¿cierto? Llegaban, era mucho más detectable el tener un acento. Y esto es una prueba de que sí, existe mayor sensibilidad a los sonidos, a la percepción y a la producción de los fonemas, ¿cierto? Que tiene un idioma propiamente tal. Pero esto no es evidencia para descubrir o para develar qué pasa con las personas bilingües. Entonces, a través de algunos estudios, ¿cierto? Como lo puede ser la electroencefalografía, que es el ponerse electrodos aquí en la cabecita y ver qué está pasando con la actividad eléctrica de nuestro cerebro, y también con los estudios de rastreadores de oculares, hemos podido comprender qué pasa con el procesamiento
del lenguaje, tanto con personas que han hablado un idioma durante toda su vida, con personas que han crecido en contextos bilingües, em, y con personas que, como yo, por ejemplo, aprendimos un segundo idioma ya desde adulto. Y la verdad es que esto ha sido sumamente sorprendente porque en los últimos, qué sé yo, 15 años han salido mucha investigación sobre cómo personas que logramos ser muy proficientes en el lenguaje, logramos procesar información, interpretar información como si hubiéramos aprendido este idioma desde toda la vida. Y bueno, yo podría estar hablando aquí día, noche, semestres sobre todos los estudios que existen, pero vamos a saltar un poquito esa etapa porque me quiero enfocar en una persona que yo leí hace ya bastante tiempo durante mi maestría, que nos hablaba sobre los niveles de cognición. Y entonces nos decía que existen altos niveles de cognición en el uso del lenguaje y bajos niveles de cognición en el lenguaje. Y las medidas o los instrumentos que le mostré anteriormente nos dan fe de que esto realmente existe. Por ejemplo, a los niveles más bajos de cognición del lenguaje, podemos ver que esto abarca más que nada el procesamiento del lenguaje oral. Entonces, que una persona pequeñita, ¿cierto?, aprenda un idioma y que no sea percibido por sus pares como una persona ajena, existe en los bajos niveles de cognición. Mi abuela, por ejemplo, ella habla español chileno y nadie tiene duda de que ella habla español chileno. Sin embargo, mi abuela, por ejemplo, nunca fue al colegio. Mi abuela no sabe leer, no sabe ocupar el idioma a otros niveles que requieren un nivel de cognición más alto del lenguaje. Entonces aquí entra un poco la duda de que qué es realmente ser un hablante nativo de un idioma y por qué la gente le presta tanta atención a esto al ser percibido o al ser reconocido como un hablante de estos lugares. Entonces, los niveles altos de cognición del lenguaje, nosotros nos damos cuenta que se desarrollan otro tipo de habilidades, y tanto en lo oral y como en lo escrito, en el que abarca el uso del vocabulario menos frecuente, de estructuras menos comunes, de ocupar nuestro cerebro, ¿cierto? Para razonar, para hacer hipótesis, para tomar conclusiones, cosas que no pasan tanto en los niveles de cognición que son mucho más bajos. Y esto ha sido altamente demostrado a través de los estudios con electroencefalografía y rastramiento ocular. Entonces, pareciera ser que el aprender un idioma desde pequeño solamente beneficia la forma en la que la otra persona me percibe y no cómo realmente funciona el lenguaje en nuestra vida como gente adulta, no como gente profesional. Y bueno, ¿qué influye en los niveles de cognición del lenguaje? Como ya les mencionaba, el intelecto, la educación, la profesión. Y estas son cosas con las que me gustaría tratar de conversarlo, y es que los hablantes nativos solamente existen en los niveles de cogniciones bajos, y mientras que se afirma, cierto, que todos los hablantes adultos comparten niveles de cogniciones bajos, esto difiere completamente de los niveles de cogniciones altos. Entonces, aquí en esta sala, si es que fuésemos todos, cierto, hablantes de español como primera lengua, todos tenemos nuestros niveles bajos de cognición desarrollados y lo compartimos al mismo nivel, pero la capacidad que ya tenemos para desarrollar hipótesis, para estudiar, para ocupar el lenguaje y otras habilidades, ¿cierto?, relativas a este, difieren completamente por las experiencias personales que hemos tenido en el desarrollo de nuestra vida. Y finalmente, también decirles que los estudiantes que aprenden un segundo idioma, independiente de la edad en la que comience, pueden llegar a desarrollar competencias de cognición tan altas como un hablante de una primera lengua. Y esto es lo que nos explica este profesional. Y ya para ir terminando un poquito, los quiero dejar con estos títulos, ¿cierto?, del periódico, de la prensa, en la que se refuerza un poco la idea de que el ser bilingüe eh,
trae muchos aportes para el desarrollo de nuestra vida. Eh, y bueno, como pueden observar acá, una vez que nosotros comenzamos a ser bilingüe, nuestra estructura cerebral como nunca vuelve a ser la misma. Y creo que eso es sumamente importante. Yo como profesor, que es como me formé primeramente, siempre estaba en esta discusión de en qué momento te bautizas como una persona bilingüe, en que pareciera que algo así como que te llega, ¿no? Y claro, al estudiar un poco más qué pasa con nuestro cerebro, me doy cuenta que esto va incluso mucho más allá de poder hablar una lengua, porque nuestro cerebro se reestructura de una manera mucho más diferente. Y bueno, el mensaje que quiero que mi presentación pueda transmitir es que el cerebro humano tiene más plasticidad de lo que pensábamos hace 20 años, porque hace 20 años se pensaba que si ya pasaste cierta edad nunca más ibas a aprender y que hasta ahí te quedaba, y hoy probamos que eso está completamente incorrecto. Podemos también decir que una vez que comienzas a ser bilingüe, tu cerebro comienza a cambiar instantáneamente, que las personas que tienen un acento pueden ser incluso mucho más competente que una persona que ha hablado esa lengua toda su vida, y por consecuencia una persona bilingüe puede presentar mayor materia gris en su cerebro, que eso sabemos que el incremento de materia gris nos ayuda y nos protege, más allá, ¿cierto?, de lo que hacemos con el lenguaje, sino que nuestro diario vivir. eh, que el idioma nativo, uno, ¿cierto?, cambia en función al segundo idioma. Y aquí hay muchas cosas que quiero dejar como que hablemos, ¿no? Porque eh, muchas veces podemos ver que, no sé, nuestros hijos, por ejemplo, empiezan a hablar algunas palabras, ¿cierto? O empiezan a cambiar las estructuras de las palabras, y la gente como que reacciona y dice, ¿qué le está pasando a mi hijo? Como, ¿por qué su español suena tan raro? Y nos damos cuenta, hoy en día sabemos que es porque está aprendiendo y porque una persona bilingüe, porque no tenemos que tratar a las personas bilingües de la misma forma en la que trataríamos si fuera una persona monolingüe. Y finalmente, que nunca es tarde para comenzar a aprender un nuevo idioma, y los beneficios cognitivos parecieran no distinguir la edad de estas personas. Y mi último mensaje, lo tengo anotado aquí, es que, bueno, las personas migrantes y las personas indígenas siempre han sido estigmatizados, y muchas veces nos enfrentamos a contextos desfavorables. Por ejemplo, acceso a la educación, acceso a la salud. Y hoy por hoy sabemos que el bilingüismo nos enriquece, mejora nuestra salud y por consecuencia mejora nuestra calidad de vida. Aquí les quiero dejar mi contacto. Como bien Daniela decía, nos conocimos a través de las redes sociales ya hace 4 años. Entonces, son bienvenidos a seguirme en mis redes sociales, a contactarme a través de esta o a través de mi correo institucional que está aquí presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Kevin, por la presentación. La verdad que para también derribar unos cuantos mitos a los que hemos aprendido idiomas de grande, nos viene más que bien saber que estamos encaminados en una aventura que tiene como un final feliz. Sí, así es. Gracias, Kevin, de verdad. Y creo que hay mucho material ahí que podrías extenderte, pero nos dice información muy importante. Y con eso, quisiera darle paso a Sofía López Nakashima, que de hecho nuestra conexión nos dimos cuenta hasta después, es que las dos vivimos en Guadalajara, México. Así que, Sofía, bienvenida. Cuéntanos un poco sobre ti y ya creo que puedes compartir tu pantalla. Sí, sí, ya puedo. Hola, hola. A ver, déjenme. Sí, aquí ya está. Entonces la sesión de preguntas sería hasta el final, ¿verdad? Yo solo tengo una pregunta rápida porque quiero saber a quiénes estoy hablando. Pongan rapidito en el chat si son estudiantes, son maestras, son mamás, eh,
que platíquenme qué hacen de su vida, qué no hacen, así Y rapidito. también cualquier pregunta que tengan, si se les ocurre en el momento, Cari y yo vamos a estar pendientes para que las contestemos al final de la presentación o ya al final de todas las presentaciones. Buenísimo. Ya tenemos aquí que Caro es mamá. ¿Quién más es mamá? Puede ser mamá, maestra, especialista, profesora, etcétera, etcétera. Periodista, wow. Bien, mamás. Aquí para saber un poquito. Y si viven aquí en Canadá o en dónde viven. Me pueden poner así rápido. Canadá, Estados Unidos. Kevin, ya vi que vives en Texas. Tu calcamonía. Pero viviendo en Toronto como estudiante. Súper. Hasta en República Dominicana, mira. Sí, wow. Mames, ok. Súper. Pues sí, tenemos aquí ahora sí que mamás, estudiantes, profesoras. Mm, súper, muy bien. Muchas gracias por compartir. Esto me da una idea porque creé mi presentación, pero a veces me da el ataque y como que quiero mover todo y cambiar todo. Así que si me dejas, Dani, aquí voy a hacer un alboroto un tantito porque el objetivo de todo esto pues es que les funcione a todos ustedes que están aquí, que se tomaron este tiempo, que lo van a ver después, que les sirva todo esto que vamos a ver aquí. Entonces, pues muchas gracias por sus comentarios. A ver si se ve, se hizo muy grande, no sé, ok. Sí, está bien. Ok, muy bien, pues un poquito de mí les platico. Bueno, estudié psicopedagogía, que es tal cual, aquí en Canadá no existe esa carrera, es tal cual pedagogía y psicología combinado en uno. En México se volvió muy común, en España también. Y después estudié la maestría en neuropsicología, que sería la extensión tal cual de lo que estudié. ¿Qué hago? Pues yo estaba en México y tenía un centro en donde trabajé muchísimos años como maestra en puras escuelas bilingües, para empezar ahí. Y después decidí abrir mi centro. Entonces yo tenía mi centro en donde ustedes como mamás que se empiezan a preocupar por sus hijos o como profesoras de, híjole, es que este alumno de verdad está muy por debajo del grado escolar, la lectura se le complica, las matemáticas se le complican, etcétera, etcétera. Entonces ellos venían conmigo y les hacía una evaluación que se le conoce como una evaluación psicoeducativa, en donde vamos a evaluar a los alumnos en todo el aspecto académico y también psicológico. Y ya pues, de ahí se derivaba si tenía problemas de aprendizaje, si tenía TDA, si tenía autismo, si tenía cualquier otro neurodesarrollo. Y pues estaba en eso en México y me salió pues ahora sí que la oportunidad de chicle y pega. Me aventé, toda mi vida quise vivir en otro país, ¿no? Yo quería irme a otro país, quería hacer la maestría en otro país, ya estaba yéndome a Londres, por azares del destino me casé, entonces como saben no me fui a ningún lado, me quedé en México y ya después, ya casada, ya dijimos, pues, ¿sabes qué? Vivimos mi esposo y yo unos años aquí en Canadá, cada quien por su lado, como para aprender inglés que te manda tu papá. Eh, y dijimos, vámonos a Canadá, pues vámonos a Canadá. Y apliqué a un trabajo en el cual todavía sigo. También me vine a estudiar un diplomado y empecé a trabajar en este trabajo. Y hago tal cual lo que hacía en México, que es evaluar estos alumnos. Los hago, ahora lo trabajo con ellos aquí en Canadá. Y ha sido todo pues me ha abierto la mente mucho porque mi pasión, así como Kevin y yo creo que la mayoría de las que estamos aquí es el bilingüismo y cómo funciona el cerebro y cómo todo esto. Entonces aquí en México, pues sí lo tenía, pero aquí en Canadá, pues ahora sí que lo vivo al 100% porque tengo alumnos de todos lados del mundo donde tienen un segundo idioma que es el inglés. Entonces aquí estoy en eso como case manager y ya me acaba de llegar ahora sí que, pues como todos los estudios que hice son en México y no tenía estudios en Canadá, como ustedes sabrán, todo esto de mover tus papeles y que te vuelvan a certificar, etcétera, etcétera, lo logré.
me certifiqué como lo que se le llama aquí School Psychologist. Entonces ahora sí ya tengo yo, como quien dice, el poder de poder diagnosticar a niños cuando tienen un problema de aprendizaje acá en Canadá. Y soy maestra en la Universidad Panamericana de Campus Guadalajara en línea, obviamente. Puedo hablar y hablar y hablar, así que por favor, siéntense con la tranquilidad de interrumpirme y hacerme preguntas, ¿ok? Pues beneficios, ahora sí que, como ya los platicó Kevin, tal cual, ¿qué tiene de beneficio ser bilingüe? Pues que tienes una mayor flexibilidad mental. A ese momento en el que estamos y tenemos dos o más idiomas en nuestro cerebro, estamos trabajando con esto y estudios nos han hecho saber que al tener esta mayor flexibilidad tenemos mayores funciones ejecutivas, que es la parte frontal acá del cerebro, que es la que nos ayuda a tomar decisiones y la que nos hace unos adultos independientes. También que logramos pues un enriquecimiento cultural, porque no nada más entendemos y vemos la vida desde una cultura, sino desde varias culturas, y mucho mejor en la memoria. ¿Por qué? Porque estás trabajando todo esto de retener la información en ambos idiomas y también pues resistencia al envejecimiento cognitivo, todo esto de la demencia. Y pues nos va a abrir muchísimos ámbitos en el ámbito laboral y de estudio, 100%. Por eso todos estamos acá. No, el hablar inglés o el hablar cualquier otro idioma te abre las puertas. Entonces, pues como ya lo sabemos, yo aquí hice esto como para maestras, mamás, que sí es el caso que tenemos aquí, de qué es el inglés como segundo idioma o aquí es lo que se le conoce como el ELL. Y me rompía la cabeza porque muchísimas escuelas, bueno, paréntesis, voy ahorita a escuelas y voy a ver que a mis alumnos que están en en la organización se les hace un plan adecuado a sus necesidades. Entonces, había escuelas que me decían, es que este alumno es ESL, había alumnos que me decían, este es EAL, este es ELL, y yo decía, pues, ¿qué son todos estos acrónimos? ¿De dónde viene? Y en realidad, pues, es diferente, pero todo viene desde un mismo. El ESL es inglés como segundo idioma, que esto empezó, pero decían, es que no, tal vez hay alumnos que su inglés no es su segundo idioma, tal vez el inglés es su tercer idioma. Entonces no se le debe decir como tal ESL. El inglés as an additional language. Después el inglés como language learners de los que lo están aprendiendo. Y esto es un programa, el English Language Development, ya es un programa dentro de la escuela, en donde adentro de él están los ELLs. Es un Y poquito. perdón, Silvia, creo que lo que quería yo aquí que nos contaras también es que hay muchas preguntas de familias que recién llegan a Canadá que dicen, mi hijo nunca ha hablado, o sea, ha hablado todo su vida en español. ¿Qué pasa con ese estudiante cuando llega a una escuela y en casa solo hemos hablado en español, ¿no? Y estos son los acrónimos que van a utilizar al llegar a una Ujú. escuela. Exacto, estos son los acrónimos, tal cual cualquier migrante que viene y trae hijos y en edad escolar va a conocer estos acrónimos, de sí o sí. Entonces, para que no se asusten, no es, ¡ah! No, es algo bueno. Y que tengan la escuela que tenga estos acrónimos, quiere decir que es una escuela abierta al bilingüismo y que sabe de eso. La que no, hay sí, hay que preocuparnos y hay que decirlo para que lo pongan. Entonces, ¿cuáles son estos recursos que hay acá en Canadá para cuando tú llegas como a las escuelas? Y algo que está muy padre y creo que Ontario, de hecho es que en la provincia de Ontario es que tiene más acerca del bilingüismo y ahí que empecé a hacer mi research dentro de las escuelas. Y aquí dice que las escuelas tienen que ser a fuerza flexibles en cuanto a todos estos alumnos que entran a tener un idioma, el inglés como un idioma adicional, y tienen que adaptar toda la currícula para lograr que los alumnos pues tengan o sea, pues se me fue la palabra, ya les iba a decir succeed en inglés. Ya me estoy confundiendo. Que tengan un logro académico para que sea parejo para todos los alumnos, no nada más para los que solamente hablan inglés, ¿no? ¿Y cómo funciona todo esto? Pues ahora sí que es
por parte de la escuela, por parte de la maestra, los papás y el alumno. Todos estos están involucrados. Y justo en la organización en donde estoy, llegó una alumna, una chiquita, sus papás son de Venezuela, se vinieron todos de Venezuela, ella acaba de llegar este año escolar, o sea, en septiembre, y entró a esta escuela y no tenía nada, los papás no sabían absolutamente nada, llegó a nuestra organización porque es autista, entonces por eso fue que llegó a nuestra organización y estaba trabajando con nosotros y pues los escuché hablar español y tal cual me paré, me frené y empecé a hablar con ellos en español y ellos me decían, es que la escuela no nos ha dado apoyo en nada, y yo, ¿cómo? O sea, pregunten si tienen estos programas de ELL, ESL, todo esto. Y gracias a que tuvimos esa plática, a la semana siguiente la mamá me había dicho, ya la metieron al programa, es que yo no había pedido nada. Y eso pasa, híjole, 99% de las veces, tal cual, si tú no hablas y no preguntas, no vas a tener nada. Entonces, de verdad, sin pena. ¿Por qué? Porque yo sé que no, muchas veces nos da pena y, ay, es que no sé hablar inglés. No importa, agarra todo lo que tenemos ahorita, ChatGPT, lo que sea, y manda un correo que te ayude a hacerlo en inglés, pero sí comunica y busca porque estos apoyos existen en todo Canadá y en Estados Unidos todavía más. Entonces, estos programas existen, pero hay que preguntar por ellos, si no nos los están dando tal cual. Y esto se le crea como un Student Learning Plan. Esto no necesitas de nada, necesitas de tu papá pedirlo, literalmente. Por ejemplo, ¿cómo funciona? Es que van a llegar a las escuelas, les van a hacer una evaluación de su lectura, de su escritura. Esto lo va a hacer la maestra y de ahí ya va a ver la maestra. Ay, ¿sabes qué? Sí puede participar y sí necesita ayuda en estas cosas. Ah, pues ok, se le va a dar el apoyo. Lo vamos a evaluar en estos aspectos y ya se le va a hacer las acomodaciones que necesita. O, híjole, es que está muy chiquito, está en daycare. ¿Cómo vamos a saber leer y escribir? Pues de todas maneras, con puro vocabulario, preguntándole los colores, las letras del alfabeto, todo eso, eso lo debe de hacer la maestra. Y si no lo hace la maestra, pregunten y pidan que lo haga la maestra, por favor, porque se debe hacer tal cual. Esto es copy-paste de una guía que saqué de Ontario, que les voy a pasar el link. Y pues sí, una de estas preguntas es, ¿mi hija es estudiante de English as a Second Language? ¿Recibe la misma educación que sus compañeros? Sí, sí va a recibir tal cual el mismo currículum del mismo grado al que tu alumno o hijo entre, pero se va a apoyar, o sea, le van a crear adaptaciones para que pueda desarrollarse en este grado y en este nuevo idioma. O también me han hecho preguntas de, mi hijo ha perdido mucho tiempo de escuela para venirnos acá a Canadá, no puede leer ni escribir ni en nuestro idioma y no sabe inglés, ¿no? O sea, ahora sí, ¿cómo va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues en Ontario y la verdad es que en todas las provincias de Canadá se ubican a los niños por tal de su edad. Se les va a poner en el mismo grado, así sea que van tercero de primaria, pero no lee ni escribe. Los van a meter al mismo grado porque para cuidar esta parte social y emocional del alumno, que pues la verdad es súper importante, o sea, es mucho más importante muchas veces que si no tienen esta parte social y emocional, lo académico no va a llegar, o sea, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque lo veo diario. Entonces, si nuestros alumnos no están motivados y no se sienten seguros, lo académico no va a entrar. Y por eso es que se ha votado porque en Canadá se entre al mismo grado de acuerdo a su edad para ayudarlos en esto y va a haber programas que, por ejemplo, existen estos que son los pull-outs o pull-in sessions, que es donde tu alumno está en tercero de primaria y va a haber una maestra, muchas veces se les llama como resource teacher, o una maestra de ESL o una maestra a veces de PE, pero trabaja con alumnos específicos y los va a sacar a 5 alumnos y los va a ver 2 o hasta 3 veces a la semana, 4, y va a trabajar con ellos específicamente en lectura y escritura o matemáticas, con lo que ella vaya viendo. Esto
Esto lo va a hacer la maestra. Y acá tenemos otra pregunta. Me preocupa que mi hijo aprenda francés al mismo tiempo que aprende inglés, que esto es lo que pasa mucho en Montreal, ¿no? Que son las escuelas con, pues, que más bilingüismo tienen. También acá en BC, donde estoy yo, hay escuelas que les llaman con inmersión al inglés. Entonces, todo es en francés y solo 2 horas al día son en inglés. Entonces, pues yo creo que todavía no soy mamá, espero que pronto, pero yo creo que es lo que pasa, ¿no? O sea, dices, ¿cómo le voy a meter 3 idiomas cuando no puede ni leer ni escribir en uno? Entonces llega esa preocupación, pero en realidad, como lo dijo Kevin, o sea, sí es un tema que se ha estado hablando y que con nuestras nuevas investigaciones ya estamos dando cuenta que no es que se confundan, es que van a seguir aprendiendo todos estos conceptos. Y por ejemplo, la ventaja que tenemos como hispanohablantes es que el español y el francés son lenguas romances. Entonces, no sé si les pasa que a mí, si agarras algo en francés y lo lees, medio entiendes. Entonces, porque son lenguas primas. Entonces, esta es la ventaja que tenemos como hispanohablantes, que no va a crear confusión, le estás abriendo todavía más puertas a a tu hijo. Entonces, puse esta. Si mi hijo tiene un problema de aprendizaje, ¿cómo lo van a ayudar? Puse esta porque en esto me dedico tal cual. Alumnos que tienen dislexia, discalculia, disgrafia, son problemas de aprendizaje. Dices, si se le complica en español, ¿ahora qué voy a hacer en inglés, no? Siempre me dicen, lo voy a sacar, lo que me pasaba en México era, lo voy a sacar de la escuela bilingüe y lo voy a meter a solo la de español para que no se confunda y nada más lo hagan en español. Y mi respuesta corta es, le estás quitando oportunidades a tu hijo. La verdad, o sea, le estás cerrando unas puertas inmensas que tiene de poder venirse a estudiar a otro país. Y eso, pues ahora sí que es cuestión de cada uno, pero a mi manera de profesional no lo veo como algo apto, sino hay que ayudarlo. Ahorita voy a platicar de eso en los 2 idiomas. Entonces, si tiene un problema de aprendizaje y ya está detectado desde México, desde Costa Rica, Venezuela, Colombia, desde donde vengas, y ya tenía un diagnóstico, esto que los estudios que yo hago, que se les hace un diagnóstico que ya tiene dislexia, entonces tú ya puedes llegar aquí a la escuela y a pedir esto. Aprendes estas cifras, IEP, que es un plan individualizado educativo para el alumno. Entonces, ¿por qué esto es diferente al otro? El otro es cuando no tienen ningún diagnóstico de nada, que solamente llegamos y estamos aprendiendo una nueva lengua. Y esto es cuando ya tenemos una dificultad o ya tiene una neurodiversidad. Entonces, aquí ya por ley, la otra también es de ley, pero ahora sí que ya puedes está más fácil casi casi meter abogados y pelear y pedir todo esto porque el que tengan una IEP significa que esto ya va a estar como en su récord académico y se les tienen que hacer estas adecuaciones, estas adaptaciones a lo largo de su historia académica, incluso en universidad. Tengo compañeras que trabajan ya en universidad y siguen haciendo adaptaciones y adecuaciones a alumnos que tienen problemas de aprendizaje, que tienen autismo, que tienen TDA, etcétera. Y esta parte es de lo que les hablo, que es más del gobierno. Para ser elegible para una IEP, los estudiantes deben de tener una evaluación, un diagnóstico de un profesional de la salud calificado. Si lo tienes desde otro país, ya nada más tráelo y con eso es válido. Si no, sí tenemos que ir ya sea con un school psychologist o con una psicóloga. Solamente esas 2 personas pueden diagnosticar acá en todo Canadá. Y es por eso que necesitan. Cuando ya lo diagnosticas, si no sabías que tiene una dificultad, pero ya lo estás pensando y vienes aquí, busca o school psychologist o psychologist para que le hagan esta evaluación. Y esto es lo que pasa. Todas estas califican para una IEP. Entonces va desde que de verdad no pueden, son ciegos, o sea, imagínense,
hasta que nada más requieren apoyo de su comportamiento. Entonces, todo esto se tiene que ver con un diagnóstico y esto ya es parte legal que va a estar dentro de su plan, en donde tú como papá, la verdad sí puedes exigir todavía mucho más a las escuelas. Les debes de exigir porque si tu alumno tiene una de estas letras, el gobierno te va a pagar a ti y le va a pagar a la escuela. O sea, les va a dar dinero a estas personas, a ti como papá para que les apoyes y tengas estas terapias en las que yo trabajo y en la escuela para que tengan maestras extracurriculares, para que tengan una maestra extra, para que tengan maestros asistentes que estén ayudándolos. Entonces, pero ¿qué pasa si yo llego y no tengo esta evaluación, Sofi, pero yo dudo que mi hijo a lo mejor sí puede tener un problema o a lo mejor no? Siempre, o se va a ser detectado por ustedes, papás, o por la maestra, y a través de muchas veces ha habido dos casos. Tanto lo puedes hacer a través de la escuela y vas a llegar a la psicóloga y ya va a administrar este test, o tú como papá puedes llegar directamente. Por ejemplo, trabajo, aparte de la organización donde trabajo, tengo un part-time job en una clínica y en esta clínica es donde hago todas estas evaluaciones y, por ejemplo, justo hoy, por eso venía corriendo, porque justo hoy tuve una evaluación con un chiquito, pero este chiquito llegó a través del hospital que me llamó la atención. Entonces, desde doctores también pueden pedir que se haga una evaluación también. Y pues sí, si tienes un hijo, te va a beneficiar de una evaluación. Si tiene dificultades en la lectura, la escritura, las matemáticas, lenguaje, comprender y recordar cosas, prestar atención, relacionarse con compañeros, maestros o miembros de la familia, si tiene mucha preocupación, nervios o cambios de humor irritable. Estas son unas de las ciertas cosas por las que la mayoría de todos los que llegan a evaluación piden una evaluación. Y pues ahora nos pasamos a recursos para que los padres usen en casa cuando somos bilingües. Yo creo que esto lo va a platicar más Alicia. Ella es la experta, pero pues sí, todo esto de leerles cuentos, si no sabe leer, pues con imágenes. Practican las rimas, canten canciones, visiten las bibliotecas. Algo muy padre yo creo que países como Canadá y Estados Unidos es que las bibliotecas tienen una infinidad de programas para todos los niños, entonces pueden acudir a todas esas cosas. Ver programas de tele, véanlos con sus hijos y pónganle subtítulos, porque así estás trabajando audición y visual al mismo tiempo. Ese es mi tip que les paso. O aquí le pongo muchos asterísticos. Apoyo a la alfabetización en el idioma nativo. Si tú dices, es que mi hija tiene problemas de aprendizaje, entonces ya nada más inglés, puro inglés, puro inglés, puro inglés, porque ya nos movimos y ya vivimos en Canadá, puro inglés. No, no, lo tienes que apoyar. Déjenme, me voy a adelantar. En los 2 idiomas que tiene o en los 3 idiomas que tiene. Porque hay un estudio que se hizo acerca de alumnos, bueno, multilingües, acá justo en British Columbia, en la Universidad de UBC. Y en este estudio se trabajó con alumnos que hablaban árabe, con alumnos que hablaban español, mandarín, y todos tenían en relación el inglés. Y alumnos monolingües que solo hablaban inglés. Y en este estudio, literalmente trabajaron con niños de preescolar durante 2 años. A los monolingües solo les dieron estas habilidades que son las de phonological awareness, que es saber cómo consiste un lenguaje para poder trabajarlo en la lectura y en la escritura, ¿no? La rima, el poder separar en sílabas, todo esto que se trabaja en el preescolar, que tú dices, ay, ¿para qué les funciona? Son base para la lectura y la escritura. Entonces, a estos niños les desarrollaron estas habilidades, pero haz cuenta, a los que hablaban mandarín tenían en la mañana, o sea, tenían una sesión de mandarín y que solo trabajaban esto en mandarín y luego después solo en inglés.
A los que hablaban español era nada más en español y después en inglés. Y así se fueron. Y en esto descubrieron que los alumnos que hablaban, que solo eran monolingües, pues leían, aprendían, leían y escribían bien. Pero para una prueba muy común que se hace para detectar dislexia es si puede leer palabras reales y palabras que no existen. Entonces, cuando lees palabras reales, pues también viene tu memoria a la mente y ya puedes trabajar esto de las sight words y viene, es más prácticamente la memoria y ya tu fluidez. Pero cuando lees palabras que no existen en otro idioma, en el inglés o en el español o en otro idioma, ahí sí tienes que estar trabajando la decodificación de cada letra con su sonido para poder leer esta palabra. Entonces, los alumnos que eran monolingües tuvieron un puntaje X o hasta bajo en decodificar palabras que no existen. Pero los alumnos que eran multilingües, que se les trabajó todos estos 2 años en todas estas habilidades de phonological awareness, cuando a la hora de leer palabras que no existen, o sea, que de verdad ponen en práctica su decodificación, sus resultados eran todavía más altos de lo promedio. Entonces, a lo que voy es, sí funciona todo esto de darles y conservar tu idioma, tu lengua materna, y no hay que irnos con el mito de ya nos mudamos ya solo en inglés. No, o sea, tienes que trabajar y de verdad este estudio demuestra que trabajar todas estas habilidades en los idiomas nativos y en el idioma inglés se va a beneficiar muchísimo. Y justo por eso creé esta presentación en donde si desarrollas una buena conciencia fonológica, todo el mundo va a pasar de estar aquí a estar aquí, en inglés y en español. Y una ventajota enorme que tenemos como hispanohablantes es que leemos y escribimos conforme al alfabeto, igual que en el inglés. No estamos cambiando del japonés al inglés. Entonces, esto es una ventaja que tenemos como hispanohablantes y esto es por lo que se debe de verdad de seguir trabajando esto en todos los idiomas. ¿Cuánto tiempo me queda? Porque yo no puedo seguir. Entonces, si quieres para allá, creo que ya te queda unas últimas. Ok, sí, ya. Sí, Muy súper. bien. Y pues así, platicándoles mi experiencia con alumnos bilingües, justo es eso. Es justo hoy. Estaba con un alumno que él habla farsi y habla inglés. Su idioma nativo, su idioma materno es el farsi. Él habla mamá y papá con ellos. Y solo en la escuela y pues cuando juega, o sea, en su entorno habla inglés. Y estaba haciéndole una evaluación justo hoy donde le tengo que preguntar, a ver, ¿cómo se dice place? Place. Dime place, pero no digas s. Entonces tiene que decir play. Así tienes que acortar y todo esto es manipulación de los fonemas. Y no podía, no podía. Y yo, pero estamos hablando de que era un niño de quinto de primaria y dije, a ver, esto no me suena. No sé hablar farsi, entonces le pedí a la mamá que le pidiera esta misma actividad, pero con palabras en su idioma. Lo hizo perfectamente y después se lo pedí yo otra vez y lo hizo sin ningún problema. Entonces, es cuestión, o sea, y aquí no, o sea, otros evaluadores ya pudieran poner, pues no sabe, no sabe. No, sí sabe. Simplemente a veces necesitamos ese como recordatorio en nuestro propio idioma para poder hacerlo después, ¿no? Para dar ese brinquito, porque todo está interconectado. Nada más lo que tenía que hacer es entenderme. Punto. Y pues eso es lo que pasa cuando los evaluamos. Esta era la imagen para platicarles este chisme que acabo de evaluar. Pues que este alumno, gracias a estas cositas de manipular el fonema en su idioma nativo, le ayudó para poder manipularlo en el idioma inglés. Y siempre pues me gusta terminar con que la verdad, tú eres el mejor defensor de tu hijo y nadie lo conoce mejor que tú mismo. Así que, por favor, pide y aboga por todos estos programas y todas estas cosas que hay. Y no le tengas miedo a dejarle de hablar en español. De verdad, tiene muchísimos más beneficios que, al contrario, si no le das estos beneficios, pues ya va a haber otras cuestiones en donde cómo se va a comunicar con su abuela, cómo se va a crear su propia identidad cultural y todo esto. Por si les interesa, nada más aquí rápido,
esto es donde trabajo y donde trabajamos con nuestros alumnos y hay sesiones en línea, yo no las hago, yo trabajo más bien con los papás y las escuelas, pero por si no saben de temas, esto no es para aprender inglés, esto es para alumnos que tienen problemas de aprendizaje, que son neurodiversos, que tienen autismo, que tienen TDA, es donde trabajamos. Y pues también existe el Family Coaching, que ahí sí soy yo y es cuando peleo a las escuelas. Es muy divertido ir y pelear y abogar por todos nosotros para que nos hagan adecuaciones y todo eso, porque digo, la verdad, pobres maestras, también me pongo del lado de las maestras y pues es algo muy complicado, ¿no? Porque tienes veintitantos niños y más le tienes que adecuar estas cosas a uno solo, pero sí se puede, de verdad que sí se puede. Les voy a pasar por el chat de estos links para que tengan los links a estos, la guía de Ontario es donde saqué casi toda mi información. Y pues si me quieren seguir en redes sociales, es que no puse, pero si me quieren seguir en redes sociales, así voy a aparecer tal cual como Minds to Shine. Y pues, espero, mi objetivo es dar a conocer que hay que seguirles hablando en todos nuestros idiomas y hay que seguir desarrollando su lenguaje y su conciencia fonológica y su conciencia fonémica para trabajar la lectura y la escritura, tanto en español como en inglés. Listo. Muchísimas, muchísimas gracias, Sofía. Realmente ha sido esclarecedor y sobre todo estimulante para seguir hablando a nuestros hijos, en este caso en español. Siempre digo, yo tengo dos hijas, digo, yo nunca les prometí una democracia acá en casa, acá se habla español, e invitamos a todos a seguir hablándoles en español a nuestros hijos, no solo por el lenguaje y las posibilidades, sino también por todo lo que eso significa. Sí, Dani. Y yo quería agregar que tu mensaje también creo que es importante. Ay, te mute. Como que si no hubiera estado yo en clases en línea por toda la pandemia, ¿verdad? No, que creo que también es importante decir que cuando llegamos a un país, abogar y preguntar y consultar y pedir y decir y compartir, oye, tengo esta preocupación, creo que aquí también los maestros y las escuelas necesitan esa información y es importantísimo darla desde un principio porque de verdad que eso nos ayuda mucho ayuda mucho a los estudiantes, ¿no? Sí. Y ahora Ay, quiero... súper rápido, quiero Bien. decir algo que quitarse el miedo de decir, ay, es que me lo van a etiquetar o me lo van a hacer fuchi. No, la maestra va a entender mucho más si sabe que el alumno tiene un inglés como segundo idioma, un idioma adicional, etcétera, etcétera. Ya, Sí, es ahora sí. cierto, es muy importante. Sí, ayuda mucho al profesor. Y bueno, ahora quiero darle paso a Alicia, nuestra última invitada. Ella se encuentra en Ontario. Alicia, vas a compartir pantalla. Y mientras ella comparte pantalla, Alicia tiene una hermosa librería, que es la que ustedes están viendo en el fondo, de libros en español. Y quiero decir, bueno, aquí agradecerte, Alicia, porque creo que una de las cosas que he aprendido de ti es que, sí, no te preocupes, ahorita hablo, pero escucha, que tenemos tantos autores increíbles en nuestro idioma y especialmente para niños y niñas. Y de verdad que he aprendido mucho sobre eh, la cantidad de cuentos, de libros hermosos, originales, que no son traducciones, que tenemos en Latinoamérica. Es increíble. Así que, Alicia, con esa introducción, Sí, te muchas gracias. paso ya. Yo también aprendo mucho de ti. Bueno, que os quiero, antes de nada, quiero felicitar a todos los asistentes porque el que estéis aquí ya supone que os preocupa y que estáis haciendo un esfuerzo extra porque vuestros hijos y vuestras hijas sean bilingües, porque no es un camino fácil. O sea, no es hoy no soy bilingüe, mañana me despierto y ups, bilingüe. No, hay que poner esfuerzo y dedicación. Bueno, mi enfoque va dedicado a familias, las familias que quieran criar niños y niñas bilingües, familias
hay muchos tipos de familias. Familias donde los hijos nacen fuera, voy a hablar de Canadá, pero bueno, digo Canadá como si puede ser Estados Unidos o Alemania o cualquier otro país. Familias donde los hijos crecen fuera de Canadá, emigran a Canadá. Familias donde nuestros hijos nacen en Canadá o familias que directamente no tienen el español en casa, ¿sabes? Aquí hay muchas familias que son mixtas, entonces creo que ese es otro nivel, ¿sabes? Pero bueno, es difícil generalizar, voy a intentar generalizar porque si no nos volvemos locos. Resumiendo, a ver, ahora, muy resumidamente, 3 aspectos de mí, de Alicia. Bueno, soy madre, tengo 2 hijos, ya hijo e hija, ya adolescentes. Soy maestra, estudié educación infantil y soy española, nací en España. Y estos 3 aspectos son los que ha hecho que ahora sea yo como sea. Entonces, la presentación que os voy a mostrar es tanto parte de mi experiencia personal y mi experiencia profesional. Porque gracias a estos 3 aspectos me han hecho que yo en Canadá, que llevo, bueno, 6 años creo. Bueno, es que quiero ir muy rápido, pero voy a ir un poco más despacio. Yo cuando nací en España no era consciente de que vivía en una situación de bilingüismo, porque en España, concretamente en Alicante, que es donde yo nací, en las escuelas te enseñan otro dialecto. Bueno, hay una controversia, pero bueno, otro dialecto. Fue cuando yo me mudé y estuve viviendo en Miami, cuando fui consciente del bilingüismo y yo alucinaba con los niños y las niñas cómo cambiaban de idioma. O sea, era como, wow, ¿qué está pasando aquí? Ahí fue mi primera experiencia con el bilingüismo. Luego me mudé a North Carolina a vivir allí y allí fue cuando mi experiencia del bilingüismo ya sí que fue de verdad, porque me fui con un visado de maestra de español en una escuela bilingüe. En Estados Unidos, la mitad del día los niños y las niñas aprendían en español y la otra mitad aprendía en inglés. A mí eso ya me parecía impresionante. Pero ¿qué pasó ahí? Que yo llegué maestra de español y intenté buscar recursos y no eran mis recursos, no eran los recursos que yo tenía en España. Entonces, los libros siempre han formado una parte muy importante, tanto con mis hijos como mis alumnos. Y cuando llegué aquí a Canadá hace unos años, yo amo mi idioma, amo mi cultura y es muy difícil vivir lejos de tu país cuando te quitan muchas cosas, te quitan la comida, te quitan, bueno, muchas cosas. Entonces yo necesitaba mi idioma para sobrevivir en Canadá. Entonces finalmente creé, después de muchos años dándole vuelta, creé Maleta Books, que es una librería de literatura infantil y juvenil en español de autores hispanos, de ilustradores hispanos, de escritores hispanos, de nuestra gente. Y también, en cuanto pude, porque era algo que tenía en mente, tengo en mi casa tengo un home daycare en español, 100% en español. O sea que yo vivo en mi burbuja de español aquí en Canadá. Bueno, y eso es un poco una breve presentación de quién soy yo. Muy breve, porque yo ya tengo unos años, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Voy a meter ya en el tema de los libros. ¿Por qué crianza bilingüe? Pues eso, que cada familia es un mundo y cada familia tiene un motivo. Yo creo que es importante pararse y decir, ¿por qué quiero que mi hijo y mi hija sea bilingüe? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Es un capricho de hoy? Entonces, yo sé que a veces pensamos que nuestros hijos y nuestras hijas son pequeños, pero creo que es importante hablar con ellos. Porque no, es que se habla español porque sí. Creo que eso ya se acabó. Creo que hoy en día la crianza que se hace es una crianza mucho más abierta, positiva, mucho más sincera. Entonces, obviamente, si tu bebé tiene 2 meses, la conversación no va a ser posible, pero conforme tu hijo o tu hija aparte cuando es un bebé, la crianza bilingüe
desde mi punto de vista, es mucho más sencillo, todo es más espontáneo, todo es más natural. Conforme va creciendo y cuando sale fuera, se junta con otros niños, con otras niñas, empieza la escuela, pues la crianza bilingüe enfocada al español cada vez es más complicada, más difícil, porque la exposición es menor. Y es cuando el niño se empieza a cuestionar y a decir, no, no, español, ¿por qué? No, no, no es necesario el español, no necesito el español. Entonces creo que es importante saber cuál es el motivo para criar niños bilingües y niñas bilingües. Puede ser emocional, muchas veces, en mi caso, por ejemplo, yo considero súper importante que mis hijos, cuando vayan a España, se sientan españoles. Para mí eso es muy importante. Cada uno puede tener comunicación con los abuelos. Obviamente, muchos abuelos y abuelas que no hablan inglés u otros idiomas. Me cuesta un poco decir inglés y español, pero bueno, vamos a dejarlo en inglés y español como lengua en casa. Obviamente, nivel laboral, nivel cognitivo, nivel... Puedes leer y releer porque hay tantos libros sobre el tema y mi pregunta es, ¿hay algo negativo? ¿Hay algo negativo en ser bilingüe? Es que no se me ocurre nada. No, no, no se me ocurre ningún motivo por el que no criar niños y niñas bilingües. Y encima, si nosotros lo tenemos en casa, el español es un regalazo para ellos. A ver. ¿Cómo nos ayudan los libros en la crianza bilingüe? Obviamente hay muchos recursos, está la música, está la tele, hay muchos recursos. Yo creo que los libros son tan poderosos y no solo para la crianza bilingüe, obviamente. Los libros nos permiten la exposición a nuestra cultura. No sé cómo lo tienen, lo tenéis vosotros, pero no es fácil encontrar la cultura española en Canadá. Obviamente sí hay, pues no sé, hay, venga, flamenco, ¿no? Que es lo típico. Flamenco no es lo mismo, no es lo mismo. Aunque no sea lo mismo, los libros nos permite exponer esa cultura a nuestros niños y a nuestras niñas. Y no solo hablo de letras y de palabras, hablo de imágenes, porque cuando tú estás leyendo un libro, aunque, aunque el libro no esté hablando, por ejemplo, de qué se come en España, tú vas a ver la comida que están dibujando. El ilustrador, si es español, pues puede poner churros, puede poner zumo de naranja, puede, ¿sabes? Si es mexicano, si es colombiano, si es chileno, pues reflejará ahí su comida, su ropa, sus paisajes. ¿Mm? Y luego aquí pongo libros traducidos. Maleta empezó Maleta Books, en mi librería, empezó con libros puramente escritos originariamente en español. Porque cuando tú traduces, ahora os voy a mostrar un ejemplo de libro traducido, porque cuando un libro se traduce, aparte, mi opinión, se pierde un poco el alma de ese libro, se pierde un poco el alma. Es como si tú escuchas a Brad Pitt hablando español, porque yo en España obviamente escuchaba a todos estos actores maravillosos, digo Brad Pitt como podía haber dicho, no sé, bueno, da igual, siempre digo Brad Pitt. Yo los escuchaba en español y cuando llegué aquí, digo, uy, y ahora voy a España y escucho las películas en español y digo, no, no, está mal. O, por ejemplo, mis hijos leían mucho libro traducido. Cuando llegaron aquí y empezaron a leer en inglés, ahora si tú le dices, voy a comprar un libro, pero miran que no se ha traducido. O sea, originariamente escrito, si hay que leer en japonés, si hay que leer en inglés. Y os voy a enseñar el ejemplo ahora. Entonces, lo que quiero decir que cuando elegimos un libro, creo que tenemos que hacer un análisis de ese libro. ¿Por qué estoy leyendo este libro? ¿Qué quiero hacer con este libro? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué quiero mostrar? Porque los niños a veces es como, no, si es un libro infantil. Perdona, es un libro infantil, o sea, los niños tienen criterio y hay que tratarles con criterio a ellos y darle cosas de calidad.
historias buenas, historias que reflejen algo que nosotros queramos hablar. Por ejemplo, este libro es un libro de... Lo siento si estoy hablando mucho de España, hoy estoy un poco demasiado española. Super Lucas es un libro español. Aquí, por ejemplo, ¿veis mi cursor? Sí, ¿no? ¿Mi puntero? Sí. Pues este es el original en español. Cuando este libro se metió en el mercado americano, lo traducieron en inglés, obviamente, y ampliaron el tamaño. Ya, por empezar, entre otras cosas, el tamaño se amplió. Aquí, en la imagen, esta es la mamá. Bueno, da igual que sea aquí la mamá. Pero el desayuno, curiosamente, creo que se llama Marina, creo que se llama Marina la escritora, decidió poner donuts. Yo nunca he comido donuts en España, pero bueno, cada uno. Pero el mercado americano decidió que no, donuts, eso como que, no, eso no es saludable, ¿no? Y decidieron poner fruta para desayunar en Estados Unidos. Ok. Luego tenéis este. Oh, es que me veis aquí. Bueno, da igual. No sé quitarlo. O sea que, total, que aquí este niño tiene una calavera en la camiseta. Pues dijeron, no, no, calaveras. Gracias, me acaban de encender la luz. En la camiseta hay una calavera. Pues en el libro americano quitaron la calavera. ¿Por qué? Porque es cultural, porque los libros reflejan la cultura también. Y es que las imágenes son tan, tan poderosas. Aquí al niño se le ve la barriga, la tripa, pues en el mercado americano le pusieron la camiseta para que no se le vea. La mamá llevaba, no es ropa interior, es una, ¿no conoces Superman? Superman lleva como un calzoncillo también. De Bueno, luchadores también, de luchadores mexicanos. ¿cómo? Los luchadores mexicanos también andan. Ya, pero es México, no es Estados Unidos. Mm. Y a la mamá le pusieron la falda y al papá igual llevaba, no sé, hay bañadores también así. Total, que le pusieron un pantalón. Y luego aquí en las contraportadas, igual, que calaveras no, que fuera calaveras. Es un poco el reflejo de que los libros cambian. Y no solo las palabras, las imágenes, porque la cultura afecta, por supuesto, ¿cómo no va a afectar la cultura? Bueno, aparte de la cultura, empoderamiento de nuestro idioma. Porque un idioma no solo, o sea, un idioma es una forma de comunicarte. A veces no, una mamá viene, sí, sí, mi hijo, uff, sí, sabe los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero eso no sirve para mucho, ¿no? O sea, yo creo que un idioma, obviamente las competencias puede estar una arriba, otra abajo, pero hablar, leer, escribir y escuchar, ¿sabes? Y yo creo que empoderar nuestro idioma cuando tú estás leyendo un libro, cuando estás comiendo una comida determinada, cuando estás escuchando una música, una canción que te gusta, estás diciendo, esto es importante, esto me gusta, esto sí, esto es bueno, ¿sabes? Por eso, por ejemplo, el momento de la noche de leer el libro, ese momento que tú estás dedicando a tu hijo con un libro, es, es darle importancia al libro, darle importancia al idioma. Y... Oh, por supuesto, el acceso al vocabulario, porque es que hay libros de todos los temas. O sea, dime un tema que no haya ningún libro. Hay temas de arte, de cocina, de ficción, de no ficción, informativos, biografías, de todas las temas y de todas las edades. Porque dices, no, es que mi niño se mete el libro en la boca. Es que hay libros de tela, hay libros de plástico, hay libros para jugar, hay libros con canciones, hay libros con botones, con texturas, para tocar, para jugar. Ahí, y sí que es verdad que estando en Canadá, nuestra exposición al español muchas veces se reduce a la casa y lo que pasa en la casa es que el español se vuelve muy rutinario, ¿no? Normalmente nuestra vida, todos los días más o menos, hacemos lo mismo, entonces el vocabulario no va creciendo. Y los libros te permiten eso, te permiten ampliar el vocabulario. Qué emociones, o sea, es que hoy en día el sexo, todo. Y luego también creo que es importante, no sé si os pasa a vosotras, pero yo ahora que estoy fuera de España, soy más española que cuando vivía en España. Yo cuando voy por la calle y escucho español es como,
perdona, escucha, ¿de dónde eres? O sea, pero así, sin vergüenza, ¿sabes? Escucho música, escucho o veo, oh, un nuevo restaurante español, hay que ir a probarlo. Oh, baile flamenco, depende. Pero bueno, sí, baile flamenco. ¿Sabes? O sea, nos gusta vernos y sentirnos reflejado. Cuando ves un libro, el otro día me pedían, ¿tienes libros de familias latinas? ¿Tienes libros de...? Porque nos gusta vernos, nos gusta ver, o por ejemplo, ¿tienes libros de gatos? Porque es que yo tengo, ¿sabes? Y estás leyendo un libro de un gato y el niño, la niña, yo tengo un gato. A ellos les gusta, ¿sabes? Les gusta hablar de lo que es próximo a ellos, lo que conocen, de ser como yo. ¿Mm? Entonces, esta es mi sobrina, como mis tres tips, mis tres consejos, ¿me permitís? ¿Eh? Estoy viendo mis notas que no... Bueno, somos sus modelos. O sea, los primeros modelos y los primeros a los que copian somos nosotros, la gente que está en casa. El papá o la mamá o las dos mamás o los dos papás o una mamá o la abuela, quien esté en casa. Entonces, tú puedes decirle a un niño, uy, sí, agarra un libro, pero si tú no agarras el libro o si tú no lo llevas a la biblioteca, le estás como, es que los niños también ven y los niños también escuchan. Tú le puedes decir, "Mm, no se chilla", ¿sabes? Así como en un tono, no, en casa no se chilla. Ya, pero es que tú estás chillando, ¿sabes? O sea, primero somos los modelos, luego ya salen al mundo y hay otros modelos, y luego llegan a la adolescencia y ya otros modelos. Pero modelos, somos modelos. Lo ven todo, lo ven todo. Muchas veces es como, de repente el niño dice una palabra así un poco fuerte, ¿no? Palabrota. Y tú, uy, pero ¿dónde he oído eso? Y al minuto, me cago. Y tú, uy, pues quizás he sido yo. Y no somos conscientes de todo lo que escuchan, pero sí. Motivación. Nosotros, como adultos, nuestra motivación normalmente, casi todo lo que hacemos es una motivación externa. Uf, tengo que trabajar, tengo que hacer la cocina, tengo que estudiar, tengo... Pero los niños tienen una motivación interna. Tenemos que encontrar esa motivación. ¿Y por qué un niño o una niña va a querer un libro? Pues a lo mejor simplemente es por pasar tiempo con papá y con mamá. Simplemente tiempo y dedicación. Pero tienes que encontrar esa motivación y que, uy, pues sí, a ir a la biblioteca. Uy, pues a ir a la biblioteca no es ir a la biblioteca, es el proceso. Hoy vamos a ir a la biblioteca y ¿qué podemos hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Y lo que sea. Hoy pues vamos a decirle a mi amigo Pepe que venga con nosotros y, o sea, hay que ponerle un poco de energía y alegría para que ellos también se contagien de esa alegría. Y pues eso, aparte os he dicho que hay tantos libros, tantos temas, pues buscar el tema que le... Porque a veces es como, no, uy, yo quiero que mi hijo aprenda el espacio. Uy, mira este libro, el espacio. Y el niño y la niña es como, ¿eh? ¿Espacio? Pues a mí lo que me gusta son los perros. Entonces, un poco conocer a nuestros hijos. Y por supuesto, exposición. Porque yo a veces tengo conversaciones con abuelos, ¿no? A lo mejor hablo con ellos, uy, y no, el español de tal, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está en casa? Pasa mucho tiempo con los abuelos hablan español, y claro, le pregunto a los abuelos, y que, no, pero está toda la tarde viendo la tele. Ya, pero en español. Digo, ya, pero, o sea, un idioma es entra y sale, entra y sale. Obviamente está muy bien ver la tele, si quieres ver la tele, pues ver la tele, pero libros, y aparte los libros también, que se me ha olvidado, no solo los libros es lo que se lee, lo que está en el libro es como una provocación. A partir del libro pueden surgir un montón de juegos, un montón de actividades. Estamos leyendo sobre caballos, pues vamos a la granja aquí, que hay caballos, he visto que hay caballos. Es una provocación. Es para hablar, son conversaciones al final que tienes con tu hijo y con tu hija. Y juegos, muchos juegos. Y la exposición, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Pues si, o a lo mejor tú te levantas un día, ¿no? Y le dices a tu hijo, uy, no,
no, no como lo del español, ¿eh? No, hoy mi hijo no, es que no habla español. Pues no, es que mi hijo no juega al tenis. Ayer no jugaba y hoy, ¿por qué no juegas al tenis? ¿No sabes jugar al tenis? Y yo, hombre, ¿tienes raqueta de tenis? Ah, no tiene raqueta de tenis. ¿Y tiene a alguien que le pueda enseñar a jugar al tenis? Oh, no. Nosotros solo vemos partidos en la tele de tenis. ¿Tú crees que es suficiente viendo partidos de tenis saber jugar al tenis? Necesitas exposición, necesitas hablarle en español, tener amistades en español, leer en español, español, porque cuanta más, al final es exposición. Si tú no te expones a alguna cosa, ¿cómo quieres que pase? No sé. Otra cosa, creo que tenemos que ser pacientes, porque la crianza bilingüe lleva su tiempo. Y no tenemos que ser como tan duras con nosotras mismas. Fíjate, mi hijo que no habla español y el vecino y se habla español. No, relájate y sobre todo disfruta el proceso. Porque al fin, si tú le dices a un niño, habla español, habla... No, disfrútalo con él, hazlo divertido, haz lo que él quiera, que ame el español. Pero sobre todo, no seas tan exigente. Todo el esfuerzo que tú estás haciendo ya es para celebrarlo. Otra cosa, hay que ser empáticos también y ponernos en el lugar de los niños y las niñas y ver qué está pasando por su cabeza y qué está sintiendo y está bien, no pasa nada, si no te sale la palabra, si no hablas, pero ser un poco empáticos con ellos y ponernos a su altura, bajarnos un poquito, pim, 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 y mirarles a los ojos y ponernos a su altura. Y eh, lo del tema de los problemas, que fíjate, tiene otro idioma, entonces eso le está dificultando el aprendizaje. Quizás hayan otros problemas atrás, ¿no? No tiene o sea, hay que abrir un poco más eso y no solo enfocarse, no es el idioma. Conozco un caso, por ejemplo, que una nena que empezó la escuela, ella solo hablaba español y entonces las maestras decidieron que en vez de ponerle en su grupo de edad, le pusieron en un grupo inferior. Yo creo que eso no es una buena solución. Y creo que nuestros miedos como madres hay que intentar no transmitirlos. Porque, ¿no? Muchas veces nosotras, uy, pues mira, no vas a saber hacer esto, ahora va a llegar a la escuela y no saben. Fuera, fuera miedos, porque esos miedos se los estás pasando a tu hijo y a tu hija. Y sobre todo, si tú quieres crianza bilingüe, habla con ese profesor, habla con esa profesora y exponle la crianza que tú estás teniendo. Oye, mira, yo creo en el bilingüismo y si no, dale estudios y dale cosas, pero sé firme, porque si tú llegas a la escuela y te dicen, uy, no, es que otro idioma mejor, olvídate del español y solo inglés. No, es que, ¿sabes? Con bonitas palabras y todo de bien, pero hay que ser firme porque es que no es fácil. O sea, no es fácil, pero sí se puede. Sobre todo mi mensaje es que sí se puede. Si tú quieres, se puede. Y obviamente depende de cada familia. Cuando una parte de la familia habla español y otra inglés, pues la exposición es mínima. Entonces ahí tendrás que... Pero creo que es bueno que cuando estás haciendo crianza bilingüe que analices un poco la exposición que el niño o la niña está teniendo al idioma, en mi opinión. Y creo que lo he dicho todo, porque como no me apunto nada y lo digo todo así, y sí, que muchas gracias y que de verdad que lo estáis haciendo genial y que sí se puede, claro que se puede. Si se quiere, se puede. Muchísimas gracias, Sally. Somos grandes admiradoras en Canadá al Español de todo el trabajo que haces y sobre todo este entusiasmo de poder pensarnos en motivadores, estimuladores de este bilingüismo y actividades. Ahí en el chat leía también hacer manualidades a través del idioma, hacer otras actividades que tengan que ver con el lenguaje es parte de toda la riqueza que nosotros podemos transmitirles naturalmente a nuestros hijos. Muchísimas gracias, Ali. Y ahora sí te dejo el cierre, Dani, a vos.
Sí, quería ya solo pues dar agradecimiento a muchas personas que han apoyado este evento, primer evento que esperemos que siga continuando, que lo continuemos haciendo. Y eso es Spanish for You, tienda móvil, Hispanic Kids Health. También estuvimos apoyados en un vivo por Mississauga Players, Casa Latina, Jocelyn aquí en Canadá de La Paila, Maritere, que es autora bilingüe, Vero, bibliotecaria aquí, que promueve estos libros también y eventos de lectura en español, y Andy, que tiene un podcast de leyendo cuentos en español. Y claro que a nuestros invitados, a Kevin, a Sophie y a Alicia, por su tiempo y dedicación y toda esa información, porque toma muchos años y muchas experiencias para poder compartir todo el conocimiento que ustedes tienen. Y por último, como un cierre, quiero agradecer a mis papás. Y este mismo mensaje va a todas las familias que están escuchando, que lo están haciendo bien y que va a valer la pena. Creo que ese es el último mensaje con que quiero cerrar. Y de verdad, muchas gracias por todo el tiempo, a Canadá Habla Español por seguir apoyando este tipo de actividades. Y eso. Caro, ¿alguna otra cosa? Muchísimas gracias, Dani, por la energía, por la buena onda y por poder pensar, ayudarnos a pensar en cómo desde Canadá Habla Español